¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Como ya lo lograron ver en la introducción y en el título, hablaremos acerca de las suturas, en el cual abordaremos algunos hechos históricos, así como hablar de las características y clasificación de los tipos de sutura. Al final del video, les dejaré algunos tipos y técnicas de sutura más conocidos. Un material de sutura es un producto sanitario utilizado para favorecer la cicatrización de tejidos, mediante la aproximación de sus bordes, con el objeto de mantenerlos unidos y disminuir la tensión entre ellos. La descripción más antigua data del año 1600 a.C. en los papiros de Edwin Smith, en el cual describían el empleo de lino para suturar tejidos y ligar vasos sanguíneos. Más tarde, en el año 1000 a.C., Sushruta, en la antigua India, hace alusión al uso de crines de caballo y empleo de tejidos muy resistentes, como tendones y fibras de cuero para fabricar materiales de sutura. Los árabes, a través de las descripciones de races, utilizaban cuerdas de violín y cuerdas de arpa fabricadas con intestino de ovejas. Por otro lado, Abulcasis refiere el empleo de quijadas de hormigas negras gigantes para aproximar los bordes de las heridas. En el Renacimiento, Ambroise Paré, como el gran renovador de la cirugía, proscribe cauterización de las heridas, utiliza de manera rutinaria ligadura de vasos sanguíneos y describe gran variedad de puntos de sutura. Otros personajes notables, como Sir Joseph Lister, en el siglo XIX introduce el hilo de catgut, y William Halsted, en Estados Unidos, impulsa el uso de seda en las intervenciones quirúrgicas. En la actualidad, existe una gran diversidad de materiales de sutura. Este fenómeno ocurre porque no hay uno que contenga todas las características ideales requeridas. Entre las cualidades que convertirían a un material de sutura en ideal están: 1. Que no provoque respuesta tisular. Al ser un cuerpo extraño, son reconocidos como tal, y este está aunado a un proceso inflamatorio natural. 2. Resistencia a la tracción. Las suturas deben de ser tan resistentes como el tejido en donde serán empleadas. La resistencia aumenta al incrementar el calibre. Las suturas trenzadas o multifilamentosas tienen mayor resistencia, al igual que las hechas por materiales de origen mineral. 3. Ser estériles. 4. Ser accesibles. Y 5. Que sean de fácil manejo. La primera clasificación de las suturas es según su origen, y estas pueden ser de origen natural o de origen sintético. En las de origen natural se encuentran las de origen animal, como la seda y el catgut. Estas, su principal característica es su riqueza proteica, y por lo tanto son promotores de una respuesta hística exagerada. También tenemos las de origen vegetal, como el lino y el algodón. Estas tienen como característica que poseen muy poca resistencia. Y por último, en las naturales tenemos las de origen mineral, como el acero inoxidable, plata, titanio y alambre. Estas son mejor toleradas por el organismo. Y las suturas sintéticas son aquellas que han sido desarrolladas para mejorar alguna de las características de los materiales naturales, como una mejor reacción hística, mayor flexibilidad y resistencia, así como capacidad para ser reabsorbidas. Entre las suturas sintéticas se encuentra el nylon, propiopileno, ácido poliglícico,
poliglactina, polidioxazona, poliéster y polietileno, entre otros. Su segunda clasificación es según su naturaleza, y esta puede ser en forma de monofilamento o multifilamento. Los multifilamentos son aquellos que han sido sometidos a entrelazado, torsión y recubrimiento de varias de sus hebras para aumentar su resistencia a la tensión, para tener mayor flexibilidad y menor resistencia a la fricción. En cambio, los monofilamentos son de gran resistencia, por lo que solamente requieren una sola hebra. Su empleo está recomendado en intervenciones quirúrgicas con graves infecciones. Por último, se clasifican según su duración en absorbibles y no absorbibles. Los absorbibles son sometidos a acción de enzimas proteolíticas producidas por lisosomas del huésped. En cambio, los no absorbibles son elaborados con materiales que no pueden ser digeridos o hidrolizados. Permanecen en su sitio de modo permanente, aunque pierden su fuerza tensiva. Iniciaremos con el punto simple. Este es el modo más sencillo de trazar un punto de sutura. Es el más antiguo y el más difundido. Se considera un punto de entrada de 0.5 a 1 centímetro del borde distal de la herida y un punto de salida a la misma distancia del borde proximal de la herida. Se encuentran uno al frente del otro. Al finalizar, se anuda con varios nudos cuadrados. El punto Charnow, o también conocido como colchonero vertical, es una sutura de gran resistencia. Se emplea para suturar la piel de sitios como el abdomen, donde la herida está sometida a gran presión. En este, el trazo comienza en el sitio de entrada, entre 0.5 a 1 centímetro del borde distal, y sale justo enfrente entre 0.5 a 1 centímetro del borde proximal. Este plano se considera como el plano profundo. A continuación, a la misma altura del sitio de salida, el tejido se toma a 1 milímetro del borde proximal para finalizar en el punto justo enfrente a 1 milímetro del borde distal de la herida, completando un plano superficial. La secuencia es lejos, lejos, cerca, cerca. Punto en U, o también conocido como colchonero horizontal. Su trazo corresponde a dos puntos simples. El punto de entrada se encuentra de 0.5 a 1 centímetro del borde distal y sale a la misma distancia en el borde proximal. El siguiente movimiento será volver a entrar por el mismo borde proximal, entre 0.5 y 1 centímetros adelante del punto anterior, y recuperar el hilo saliendo por el borde distal. El punto simple continuo o surgete continuo es una progresión del punto simple, tanto como la longitud de la herida haga necesarios.
Se inicia con el punto de entrada entre 0.5 y 1 centímetro del borde distal y termina justo enfrente entre 0.5 y 1 centímetros del borde proximal de la herida. Después, se anuda el hilo utilizando la técnica manual o de instrumento, en lugar de cortar, y se deja aquella aguja para continuar avanzando entre 0.5 y 1 centímetro sobre la herida desde arriba hacia abajo.